Hola a todos, gracias por vernos, esto es Pequeño Tesla. Hoy hablaremos de el diodo. El diodo es un semiconductor que solo permite el paso de la corriente hacia un lado del circuito, no permite retornos. Dicho de esta forma, pareciera que el diodo no tiene sentido en un circuito de corriente continua, ya que en un circuito de corriente continua la corriente tiene un solo sentido. Sin embargo, la mayoría de aparatos electrónicos que utilizamos, como tu PC, tu televisor, la energía con la que cargas tu teléfono, es corriente continua, que inicialmente era corriente alterna y fue convertida en corriente continua gracias a un rectificador hecho con diodos. Este componente está compuesto por dos partes, una parte P y una parte N. Aquí no nos vamos a complicar, simplemente la parte P hace referencia a la parte positiva y la parte N hace referencia a la parte negativa del diodo. Por supuesto, como están viendo en la imagen, lo inicial sería pensar que va a haber una neutralización, es decir, los átomos van a quedar neutros porque de la parte P y la parte N, de la parte N van a pasar los que hacen falta a la P y va a quedar en neutro, pero hay una pantalla o un efecto en la mitad de nuestro diodo que no permite que se neutralicen los diodos. Ahora pues, si conectamos de manera correcta nuestro diodo, es decir, la parte P al positivo y la parte N al negativo, los electrones de la parte N serán atraídos por el polo positivo de la fuente, ganando suficiente fuerza para que el efecto de la mitad de nuestro diodo pueda ser atravesado y los electrones puedan circular libremente a través de él. Sin embargo, si conectamos la parte P al negativo y la parte N al positivo, es decir, una polarización inversa en nuestro diodo, pueden ver el efecto en la imagen en pantalla. Simplemente los electrones van a ser atraídos hacia partes diferentes, generando nuevamente como una pantalla en la mitad, y no va a haber la suficiente atracción para que los electrones atraviesen el diodo. Este efecto impide que la corriente pasa una corriente muy pequeña, pero es muy pequeña. Así que simplemente, si lo hacemos con un LED, que lo haremos en un momento, vamos a ver cómo los electrones no pueden circular libremente y el LED no encenderá al conectar el diodo inversamente. Los diodos pueden ser hechos de germanio o silicio. El germanio necesita solamente 0.2 voltios para permitir el paso de corriente, mientras que el silicio, que es mayormente utilizado, necesita 0.6 voltios. A partir de los 0.6 voltios aplicados a nuestro diodo, él permitirá el paso de la corriente, por lo que se necesita una tensión mínima para poder generar la ruptura de ese campo de la mitad en nuestro diodo para que circule libremente la corriente. Ahora vamos a ver un ejercicio muy práctico y espero que lo puedan hacer. En caso de que no, recuerden que en la descripción están siempre los emuladores para hacer todos estos ejercicios. Hagamos un experimento para ilustrar la explicación que acabamos de dar. Para esto necesitamos una batería de 9 voltios, un diodo LED, un diodo de cualquier referencia, en este caso estamos utilizando un 4001, y una resistencia puede ser de 220 ohmios, 500, bueno, inferior a 1000 ohmios es perfecta. Lo que vamos a hacer es simple. Vamos a conectar nuestro LED y lo vamos a conectar en serie con las otras dos componentes, los otros dos componentes. Ponemos la resistencia y vamos a poner nuestro diodo. Recuerden que según la explicación, la rayita gris indica el negativo y la otra parte el positivo. Raya gris la parte N, lo que no tiene raya la parte P. Tenemos cuidado de polarizarlo correctamente y vamos a energizar nuestro circuito. Cuando se polariza correctamente, vemos que va a haber una corriente recorriendo el circuito. Esto lo podemos comprobar porque nuestro LED está brillando. Si conectamos nuestro diodo al contrario, es decir, con la parte P alimentada por la parte negativa del circuito, no va a dejar pasar corriente, o bueno, va a dejar pasar una corriente, pero es muy pequeña, del orden de los nanoamperios, es muy pequeña, por lo que no
va a haber brillo en el LED y en el circuito no va a haber una corriente. A simple vista todos vamos a decir, no, pues para eso simplemente utilizamos un LED que tampoco deja pasar la corriente cuando se conecta al revés, ¿cierto? Pues por eso es un diodo también. Esto es básicamente lo que hacen los diodos. Cuando se polarizan de esta manera, de la manera correcta, estamos dejando pasar la corriente, pero cuando hay una polarización inversa no van a dejar pasar corriente. ¿Para qué nos sirven estos componentes entonces? Bueno, ellos tienen gran importancia ya que de ellos nacen los transistores y haciendo un circuito especial que veremos más adelante que se llama puente rectificador, podemos convertir una señal de corriente alterna en una señal de corriente continua. Este ha sido el experimento con el que confirmamos el funcionamiento de nuestros diodos y con él podemos ver básicamente lo que es un diodo. Les agradezco mucho por vernos, no olviden descargar los archivos de la descripción. Esto es Pequeño Tesla.